Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas ¿Se escucha tardes. bien? Hola, sí, se escucha bien. Hola, profe. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien. Doctor, le quería hacer una consulta antes que empiece con la clase, ¿puede ser? Sí, decime. Quería saber, porque no me queda muy claro, la diferencia entre herederos legítimos y herederos legitimarios. Bien. ¿Ustedes ya vieron el tema de legítima? No sé por cronograma si ya lo han visto. Sí, ya la vimos. Ajá. Hay algunos herederos, o sea, hay algunos herederos que están... a ver, vamos por parte. Los herederos legítimos son aquellos en los cuales es la misma ley las que los convoca, ¿sí? Por eso tienen una legitimación, tienen una legalidad para ser convocados a la sucesión de una determinada persona. Eso hay varios, ¿sí? Digamos, escalas u órdenes hereditarios, que son aquellas personas justamente convocadas por la ley para poder suceder a otra persona, en el caso de que tengan una vocación sucesoria hábil para poder hacerlo. Los herederos legitimarios son aquellos que, además de esa convocatoria por la ley, tienen una protección en cuanto a su legítima, tienen una protección de esa porción hereditaria por la cual la ley le da esa imposibilidad al causante para poder disponer libremente de esa porción, ¿sí? De esa porción de los bienes. Hay algunos herederos legítimos que tienen esta protección de la legítima y hay otros herederos que no lo tienen. Por ejemplo, ¿sí? Los herederos colaterales son herederos legítimos, están convocados por la ley para poder suceder a una persona, en el caso de que no haya un orden preferente, pero no tienen una protección de legítima, no tienen una parte indisponible para el causante, ¿sí? Y esa protección que les da la ley. Distinto, ¿sí? A los llamados herederos forzosos, que es el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, que tienen esa protección de la legítima. Por eso, o sea, herederos legítimos no es lo mismo que la legítima, que tiene que ver con esa protección que le da la ley en función de una parte o una porción de la masa hereditaria o de esos bienes que no puede disponer libremente el causante. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí, gracias. No, de nada. Bien, a ver si les puedo compartir el que tenemos que ver hoy. Yo les... A ver, no estoy compartiendo. Acá. Bien, ahí debería estar compartiendo pantalla, espero que todos lo puedan ver. Sí, doctor, se ve perfecto. Bien. No sé si, si ustedes han visto, yo les mandé un mensaje el viernes, porque la clase del viernes fue asincrónica, fue con una grabación que justamente tiene que ver con esto porque arrancaba con el tema de la ineficacia de las disposiciones testamentarias, ¿sí? Entonces, yo les mandé un mensaje y les mandé el enlace y también está en el campus virtual, ¿sí? No sé si todos la han podido ver. Sería bueno que la hayan podido ver porque, digamos, es el arranque del tema que tenemos que seguir, que tenemos que terminar, en definitiva, que tenemos que concluir hoy, que es con esta cuestión de la ineficacia de las disposiciones testamentarias, y tenemos que ver también el tema de albaceas. No sé si todos la pudieron ver, o si por lo menos saben que está, ¿sí? Si les llegó el mensaje y saben que está en el campus virtual. Es una grabación, tienen el enlace de la grabación y también tienen el PowerPoint que está utilizado en esa grabación. Es una grabación del cuatrimestre pasado, justamente que refería a los puntos que correspondían a ese día. No sé si lo han podido ver. Sí, doctor. Bien, genial. Entonces, me quedo tranquilo de que por lo menos están al tanto de que está esa información ahí. Bien. Bueno, ¿esto se está grabando? Sí, ya se está grabando, perfecto. Nos toca ver entonces, tratar de concluir con el tema de la ineficacia de las disposiciones testamentarias. Voy a hacer por si alguno no lo vio, un breve repaso de la parte general de este tema de la ineficacia de las disposiciones testamentarias para abocarnos en específico al tema de la caducidad, ¿sí? De las disposiciones testamentarias que nos toca ver hoy, de acuerdo al cronograma, que es uno de los puntos o uno de los supuestos de ineficacia. Para hablar de ineficacia de las disposiciones testamentarias,
entiendo, o partimos de la base de que entendemos qué son las disposiciones testamentarias, porque no podemos hablar de ineficacia de algo que no sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces entiendo de que ustedes ya vienen trabajando la cuestión de la sucesión testamentaria, y la disposición testamentaria es justamente esas mandas, ¿sí? Esas deliberaciones, el contenido, cada uno, ¿sí? De aquellas determinaciones o disposiciones que contiene justamente el testamento, esas son las disposiciones testamentarias. Es cada una de estas mandas u órdenes o, digamos, aquellas disposiciones, justamente por eso la palabra lo refiere, disposición, de que viene de deliberar, determinar o mandar lo que ha de hacerse o lo que quiere hacerse, en este caso a través del testamento y para que tenga efectos una vez que ocurra la muerte de la persona, ¿sí? Por eso hablamos entonces de disposición testamentarias. Dispone porque quiere que se cumpla con digamos, este planteo que está haciendo, esta orden que está realizando el causante de cómo quiere que se distribuyan sus bienes, que se distribuya su patrimonio para el momento en el que ya no esté con vida, y lo materializa a través de la forma testamentaria que ustedes entiendo que ya han estudiado, ¿sí? Cómo se realiza un testamento, qué requisitos tiene, qué posibilidades de testamento tenemos nosotros en nuestro sistema. Si no es así, repasen los videos anteriores, ¿sí? Porque entiendo de que testamentarias ya están bastante avanzados. Cuando hablamos de ineficacia de las disposiciones testamentarias, tenemos que volver a hacernos la pregunta. Bueno, sabemos lo que son las disposiciones testamentarias, pero ¿qué es ineficacia? Ineficacia, ustedes esto ya seguramente lo saben, porque han estudiado ineficacia de los actos jurídicos, sobre todo en Civil 1 también, es la falta de efectos de algo. Algo es ineficaz porque justamente no puede producir los efectos para los cuales estaba destinado, los efectos propios, en este caso, de esta disposición testamentaria, en este caso del testamento, ¿sí? En términos jurídicos, es la carencia de efectos normales en un negocio jurídico. Un acto jurídico, entonces, es ineficaz cuando no produce los efectos que las partes tuvieron en miras a celebrarlo, ¿sí? Al momento de celebrar, tuvieron en cuenta, ¿sí? Para poder realizarlo en el caso de los contratos, un determinado efecto que quieren lograr con ese contrato, pero si no se logra es porque hay algún problema que puede tener ese contrato. Lo mismo sucede con el testamento. El testamento como acto jurídico puede tener algún problema en su totalidad, o puede ser que tenga un problema alguna de las disposiciones, alguna de las mandas, algunos de los contenidos que tiene ese testamento. Bien, entonces esto es ineficacia, es la falta de los efectos propios a los cuales apuntaba el causante al momento de realizar el testamento. ¿Y por qué es importante? Si el acto no tiene efectos, eso nos podemos nosotros preguntar, ¿no? ¿Por qué esto es importante de estudiar? ¿Por qué tenemos que estudiar una ineficacia, la falta de efectos de algo? Porque la falta de efectos, en este caso, de ese acto jurídico, como es el testamento, o de alguna de sus disposiciones, acarrea otras consecuencias, ¿sí? Esa ineficacia, esa falta de efectos, genera otros efectos que pueden estar dispuestos por la ley, ¿sí? Y que actúan de manera supletoria ante esa situación de ineficacia. Ejemplo, consecuencias de ese acto ineficaz, de que ese acto no logró cumplir la finalidad para la cual estaba destinado, o incluso reparaciones, ¿sí? En función de ese problema, ¿sí? Y de que no se pudo cumplir con ese acto jurídico. En otros términos, la ineficacia es un concepto jurídico complementario y genérico que abarca diversas situaciones en las que los actos pierden vigor, fuerza o eficiencia para lograr sus efectos. Y dependiendo de cómo se den esas situaciones, podemos agrupar los supuestos contemplados de ineficacia. Entonces, una vez que nosotros entendemos por qué estudiamos esto, qué es la ineficacia y cómo se aplica directamente en el tema de las disposiciones testamentarias, podemos empezar a analizar, ¿sí? Estas ineficacias. Y ahí nos encontramos de que hay dos grandes grupos o categorías de ineficacias, ¿sí? Dependiendo de cómo se mire, dependiendo de qué analicemos en función de esta ineficacia. ¿Hablamos de una ineficacia estructural o una ineficacia funcional? Esto está también en el video anterior que yo les puse el viernes. Si todos ya lo vieron, me dicen y avanzo más rápido. Si no lo vieron todos, es a modo de repaso, ¿sí? Por eso voy un poco más rápido. La ineficacia estructural tiene que ver cuando el negocio jurídico, en este caso el testamento o alguna de sus disposiciones, tiene un problema y no puede producir sus efectos porque hay un inconveniente desde el mismo momento en que se celebra el acto. Por eso es estructural, ya la estructura misma del acto jurídico está comprometida. Puede referirse a cualquiera de los elementos del negocio jurídico, sujeto, objeto, causa. Y acá dentro de esta ineficacia estructural se encuentran las nulidades. ¿Sí? Que las nulidades están trabajadas en el video que yo les digo del viernes. ¿Sí? Que también es una grabación de una clase mía del año pasado, así que espero que les ayude a ver este tema de nulidades. Entiendo que revocación han visto en las clases anteriores,
que es la ineficacia que nosotros encontramos dentro del punto de vista funcional. ¿Por qué es funcional? Porque los defectos acá son extrínsecos a la estructura del negocio, pero mantenerlo conduce a obtener un resultado contrario a derecho. Acá no hay un problema en la génesis, en la estructura de origen del acto, sino que hay un inconveniente posterior, ¿sí?, que nos genera que ese acto no pueda producir los efectos jurídicos que le son propios. En este caso, siempre hablando de los testamentos, ¿sí? Esto tiene que ver, la ineficacia es un estudio, una categoría general que se pueden aplicar a diferentes actos jurídicos. Nosotros vamos a centralizar en el tema de los testamentos. El acto jurídico, entonces, con la ineficacia funcional es originalmente válido, nace bien, pero hay algún problema, ¿sí? Luego son ineficaces por causas ajenas, ¿sí?, al acto jurídico y que le van a privar de efectos. Dentro de esto, entiendo que ustedes ya han analizado revocaciones, ¿sí?, y hoy nosotros vamos a enfocarnos en el tema de la caducidad, ¿sí?, o lo que se entiende por caducidad en materia testamentaria. La ineficacia testamentaria, entonces, el testamento o cualquiera de sus disposiciones como acto jurídico mortis causa es ineficaz cuando no produce los efectos jurídicos que le son propios. Y ahí encontramos las nulidades, que esto es lo que les digo, que lo pueden ver en la clase del viernes, hay un defecto o vicio en el acto existente al momento de la celebración, la revocación, cuando es la misma voluntad del testador el que priva de efectos al testamento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes seguramente lo han visto, un testamento posterior que me deja sin efecto el testamento anterior. Ya no le quiero dejar mis cosas a mi vecino Juan, sino que se lo quiero dejar a mi vecina Sofía, ¿sí? Entonces, esa situación puede modificarse a través de la revocación. Y la caducidad, que es lo que tenemos que ver hoy, es cuando la ley considera ineficaz al testamento por una causa sobreviniente y ajena a la voluntad del testador. Acá no influye la voluntad misma del causante, sino que hay determinadas situaciones por las cuales la ley entiende que debemos privar de efectos, ¿sí?, a esa disposición testamentaria o incluso a todo el acto en sí, a todo el testamento. Esto es lo que vamos a abocarnos hoy al tema de la caducidad, ¿sí? Es el tema que tenemos hoy. Vamos hasta acá, porque esto es simplemente a modo de repasito de lo que entiendo ustedes ya han visto. ¿Qué es la caducidad? ¿Sí? La caducidad en materia testamentaria es el resultado de determinadas circunstancias a las cuales la ley le imputa el significado de extinguir la disposición testamentaria. Y esto es importante para diferenciarlo de los otros supuestos que teníamos de ineficacia dentro de esa ineficacia funcional, ¿sí? Es que es independiente de la voluntad del causante. Acá no hay una manifestación o una intención del causante expresa por la cual viene a perder efectos jurídicos el acto, sino que son determinadas circunstancias, que ahora nosotros vamos a ver, que la ley entiende que al darse implica, ¿sí?, justamente que esta disposición o que el acto jurídico completamente, el testamento, pierde sus efectos, no puede, ¿sí?, válidamente ser utilizado. ¿Cuáles son estas causas de caducidad que contempla la ley? Tenemos 4 grandes grupos, ¿sí?, de estas causas de caducidad. Si ustedes quieren, aunque sea anotárselas ahí al costadito, porque este es, digamos, el punto de arranque o el mapa por el cual vamos a ir después abriendo cada una de estas causales. Tenemos la premoriencia del beneficiario. Vamos a ver qué es esto de la premoriencia del beneficiario. El perecimiento del legado, la transformación de la cosa y la renuncia del beneficiario. Entiendo que ustedes legados ya han visto con la doctora Fanelli, ¿sí? De hecho, subimos un PowerPoint también al campus virtual, con lo cual va a ser de utilidad que ustedes tengan en claro al menos cuál es la diferencia, ¿sí?, entre testamento, legado, cómo se manifiesta, qué implica cada uno de estos para poder entender, ¿sí?, estas cuestiones. Igualmente también la mayoría de estas disposiciones se van a aplicar tanto al legado como a las disposiciones testamentarias en general, pero bueno, ahora vamos a hacer algunas aclaraciones. Tiene algunos supuestos de excepción. Bien, entonces, estos son los supuestos de caducidad que nosotros vamos a analizar: premoriencia, perecimiento del legado, transformación de la cosa y renuncia del beneficiario. Vamos al primero, ¿sí?, que tiene que ver con la premoriencia del beneficiario. ¿Qué significaría esto? Esto lo encontramos en el artículo 25.18. Y fíjense que justamente este artículo expresamente nos habla de caducidad y nos dice: la institución de heredero legatario caduca cuando el instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia o el legado. O sea, claramente nos está diciendo que es un supuesto de caducidad, y acá hago un paréntesis para que ustedes tengan, digamos, algo que a mí me resultó llamativo cuando estudiaba esta cuestión. Caducidad generalmente nosotros asociamos a la caducidad a un factor de tiempo, ¿sí? Nosotros generalmente decimos que la caducidad se produce por el paso de determinado tiempo. En este caso, no solamente tiene que ver con el tiempo. Es más, de hecho yo diría que no tiene que ver en sí con el tiempo.
sino que es una caducidad que ustedes lo van a encontrar en algunos autores que lo llaman un supuesto o casos de caducidad impropia, porque en realidad refiere a la caducidad como el acontecimiento de determinados supuestos por los cuales la ley le da tanta importancia que hace caer los efectos del acto jurídico, que hace caer los efectos de la disposición testamentaria. Por eso refiere caducidad en esos términos. No se asocia en sí al paso del tiempo, aunque indirectamente tiene, si ustedes lo empiezan a analizarlo, tiene algo que ver con el tiempo, pero no van a encontrar un supuesto de paso del tiempo concreto, un plazo por el cual opera este caso de caducidad, sino que en este, por ejemplo, en el primer supuesto, tenemos que la muerte de una persona, en este caso el beneficiario de esa disposición testamentaria, que ocurre antes de la muerte del mismo causante, genera que se pierda, ¿sí?, esa disposición, genera entonces que no pueda heredar, genera entonces que, como murió antes, de lógica, si falleció antes quien era beneficiario de ese testamento, no puede entonces haber obtenido esa transmisión, no puede haber obtenido entonces ese beneficio. Esto tiene que ver entonces con la premoriencia, justamente morirse antes del causante, ¿sí? O antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia o el legado. Por ejemplo, en el testamento yo digo, le voy a dejar todas mis cosas a mi vecino Juancito en la medida que él se reciba de abogado. Y resulta, ¿sí? Entonces resulta que Juan se muere antes de haberse recibido de abogado, ¿sí? Entonces en esa situación impide, ¿sí?, no se cumplió la condición por la cual él adquiría esa posibilidad de recibir mi herencia, porque la condición era que se recibiera de abogado. Entonces ahí tenemos entonces el supuesto primer caso de caducidad, fallecimiento antes de la muerte del causante. Pero como esta regla, como toda regla en general, ¿sí?, tiene algunas excepciones. Una de las excepciones se da con el derecho de representación. Que el derecho de representación, entiendo que ustedes algo de esto han visto, de hecho voy a refrescarles también en alguna de los PowerPoint que vimos anteriormente, también hice referencia a esto, si se fijan después lo van a poder encontrar. El derecho de representación, como una novedad en el Código Civil y Comercial, se trae en materia testamentaria, cosa que antes no estaba, ¿sí? El derecho de representación no se daba antes en materia testamentaria, solamente estaba, digamos, previsto para la sucesión a intestados, sucesión por disposición de la ley, y en este caso se da en el supuesto en el cual el testador se limita a confirmar la distribución de la herencia que resultaría de la ley. Si el testador, entonces, en el testamento lo que hace es distribuir de la misma forma que si hubiese distribuido en función de lo que establece la ley, entonces, en este caso, se daría el supuesto o la posibilidad del derecho de representación, ¿sí? Analizamos o repasamos, entonces yo ahí les puse una estrellita, esto es entonces un supuesto de excepción a este caso de caducidad, es el caso del derecho de representación con esta condición. Mucho cuidado, ¿sí?, porque puede ser una pregunta capciosa, ¿sí?, incluso mucho cuidado a ustedes cuando analicen los casos que se les puedan plantear. ¿En la sucesión testamentaria es posible el derecho de representación? El principio es que sí, siempre que se dé, ¿sí?, esta condición, que el causante se limite a confirmar la distribución de la herencia que resultaría igual de la ley, ¿sí? Es decir, no hace modificación. Si hay modificaciones, no juega entonces el derecho de representación. ¿Qué era esto del derecho de representación? El derecho de representación, el artículo 24-29, entonces, nos marca la pauta de que tiene lugar esta posibilidad en los casos de premoriencia, justamente lo que nosotros estamos analizando, premoriencia del beneficiario, que es el supuesto que estamos analizando, renuncia o indignidad del ascendiente, ¿sí? Acá, acuérdense, entonces nosotros, yo cuando refería a indignidad también, hablamos, ¿sí?, del tema del derecho de representación, y ahora vamos a analizar también esta cuestión. La representación era justamente ponerse, ¿sí?, que un heredero posterior se ponga en el lugar del anterior en función de esta situación, en función de haber fallecido antes, en función de haber renunciado a la herencia, o en función de encontrarse en alguno de los supuestos de indignidad, ¿sí?, respecto del ascendiente. Acuérdense que la representación siempre va hacia abajo, no hay representación para arriba, es decir, siempre va hacia abajo, hacia los descendientes, ¿sí? La representación no va hacia los descendientes. Y este artículo es interesante, espero que ustedes ya lo hayan visto, y ahora lo podemos analizar si quieren, porque este artículo es un poquito confuso de entender de primera mano, sobre todo en el segundo párrafo, cuando habla de que no la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de este.
¿Qué significa para ustedes este párrafo en cuanto al derecho de representación? Imagínenselo entonces en el supuesto que nosotros estamos analizando, un caso en el cual el causante hace un testamento y resulta que quien es beneficiario de ese testamento fallece antes del causante. Premoriencia, ¿sí? En este caso, entonces, si el causante en ese testamento lo único que hizo fue diagramar de la misma forma la transmisión hereditaria que hubiera sucedido por lo que establece la ley, por ejemplo, dice, yo quiero que sea mi heredero mi hijo, ¿sí? Y entonces quiero que en esta situación el único hijo que tenía era esa persona, entonces opera la transmisión hereditaria en ese momento, ¿sí? Vamos a suponer entonces que no estaba casado, que no tenía otro heredero, ese era el único heredero que establecía la ley. Este artículo dice, no le impide la renuncia a la herencia del ascendiente. ¿Qué es lo que no impide? ¿Sí? ¿Qué es lo que no impide la renuncia a la herencia del ascendiente? Pero sí la indignidad en la sucesión de este. A ver si lo La entienden este artículo. representación, la ¿Cómo? representación sería que Perfecto, perfecto. si No fuera indigno, si el que representaría fuera indigno, no lo podría representar. si el que representaría O fuera sea, indigno. si el fallecido, que fallece antes del causante, del primer causante, el que le sigue en la línea para representarlo, no podría representarlo si fuese indigno. Sí, bien, te entiendo, bien. Pero justamente, ven que es algo difícil de explicar, ¿no? A mí se me ocurrió, me parece que es interesante, y de hecho creo que se los puse también en el PowerPoint anterior, este grafiquito como para que ustedes puedan entender este artículo. Porque si no es difícil de poder explicarlo en palabras. Profe, Fíjense en este caso, por ejemplo, tenemos la sucesión del abuelo, el que estamos analizando, vamos a suponer que falleció el abuelo, por un orden natural de la vida. El padre, ¿sí?, se encuentra en esta situación. Para nuestro caso que vamos a analizar, falleció entonces antes del abuelo. ¿Me siguen la idea? Entonces, de acuerdo a esto, si el abuelo hubiese hecho un testamento por el cual le dejaba todas sus cosas al padre y el padre fallece antes, habría caducado, ¿sí? Pero entonces, como lo único que hizo el abuelo fue manifestar una herencia natural que establece la ley, que el hijo hereda al padre, no tenemos a nadie más, vamos a hacer el caso más sencillo para que ustedes lo puedan visualizar, resultaría que aplicaría el derecho de representación, por lo cual el hijo aplicaría por representación del padre, iría a la sucesión del abuelo, en función de este prefallecimiento que tiene. ¿Me siguen hasta acá? Esto es el derecho de representación puro que tendría lugar. El resto de este segundo párrafo del artículo nos dice entonces, ¿sí?, que en el caso de que el hijo hubiera renunciado a la sucesión del padre, igualmente puede ir por representación a la herencia del abuelo. ¿Esto qué significa? Que si el hijo renunció entonces a la sucesión de su padre, que falleció antes del abuelo, no le va a impedir poder ir en representación a la herencia del abuelo que falleció después. ¿Sí? Entonces, esto estaría el derecho de representación y este segundo párrafo habilitaría esta idea. Pero ¿qué es lo que no habilita este segundo párrafo en cuanto a la representación? Si el hijo fue declarado indigno respecto del padre. En ese caso, no juega la representación con el abuelo. ¿Por qué? Porque justamente el hijo iría a la sucesión del abuelo en representación del padre y no puede representar a alguien respecto del cual fue declarado indigno. ¿Sí? Acuerden ustedes, repasen la gravedad que tienen las causales de indignidad del 2281. Entonces, lo que protege la ley es justamente que no pueda utilizar y valerse de esta representación alguien que no fue considerado con suficiente derecho como para poder recibir la herencia de la persona que en este caso estaba representando, que era el padre. ¿Me siguen? Me parece que este cuadrito está bueno como para que ustedes puedan visualizar un poco más fácil esta explicación que contiene este artículo en cuanto al derecho de representación. Cuándo se da y cuándo no se da, y el juego que tiene, ¿sí?, en los casos de renuncia e indignidad de la sucesión de la persona a la cual estamos representando. ¿Está claro hasta acá entonces? Otra excepción que tenemos a este primer supuesto de caducidad tiene que ver con el legado al título o a la calidad del beneficiario. Si lo que se está haciendo con esta disposición testamentaria es legar, ¿sí?, justamente establecer un beneficio, cuando hablamos de legado, ¿a qué nos estamos refiriendo por diferencia a una disposición a la institución de un heredero? A ver si ustedes lo saben, porque capaz que estoy hablando y no lo entendemos.
¿Hay alguien ahí? Sí, pero no lo entendí. Yo por lo menos no lo entendí. Cuando yo quiero, digamos, establecer a través de un testamento, ¿no? Estamos hablando de una sucesión testamentaria, quiero establecer entonces como heredero mío a otra persona. Estoy haciendo una institución hereditaria. Lo que estoy haciendo es instituir a alguien, transformar, querer convertir a alguien en mi heredero universal, mi heredero en todo, en la totalidad de ese patrimonio que yo tenga al momento del fallecimiento. Tanto créditos como deudas, todo, ¿sí? Saben, con las limitaciones que tiene de responsabilidad y todo lo demás. Ahora, cuando yo hago un legado, lo que quiero hacer es un beneficio, una transmisión particular, ¿sí?, de un determinado bien o de un determinado conjunto de bienes, pero no más allá de eso, no más allá de uno o varios bienes. No le doy, ¿sí?, una porción y no le doy la posibilidad de que tenga toda la herencia. No quiero que sea mi heredero en esta idea o en esta ficción legal de que sea mi continuador, ¿sí?, el continuador de mi persona. Sino que lo que quiero es, por ejemplo, dejarle esta computadora, o por ejemplo, dejarle una casa, o dejarle $1.000.000, o dejarle un auto en particular, ¿sí? Esa es la diferencia principal, fundamental, a grandes rasgos, entre la institución de un heredero y un legado, ¿sí? Ese legado puede ser de una cosa en particular, puede ser que le deje 1 tonelada de trigo, puede ser que le deje 1 tonelada de soja, que hoy está cotizando bastante bien, puede ser que le deje cualquier aspecto que yo quiera dejarle, ¿sí? Puede ser un bien determinado, puede ser un género, puede ser una especie, puede ser lo que yo quiera, pero en la medida que esté acotado a algo en particular, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental que hay entre uno y otro. En este caso, si yo, por ejemplo, estuviera alegando, ¿sí?, estuviera diciendo, bueno, yo lo que quiero es dejarle $1.000.000 a no sé, al presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Entonces, en este caso, ¿sí?, no estoy instituyendo como un beneficiario directo a una persona individual, sino que digo, bueno, yo quiero dejarle a fulanito que es el presidente del Colegio de Abogados. Si este presidente del Colegio de Abogados resulta que no me escuche porque capaz que se enoja, pero si resulta que fallece antes del causante, ¿sí?, entonces, en principio pareciera que como murió antes, ¿sí?, del causante, habría caducado esa disposición, habría caducado ese legado. Pero esto no es así, porque lo que yo estoy queriendo es beneficiar el cargo, ¿sí?, el título, ¿sí?, de una persona que puede ser que sea ocupada por esa persona X o puede ser que sea ocupada por otra persona en el momento en el que el legado se haga efectivo. Con lo cual, yo estoy queriendo beneficiar el cargo, el lugar que ocupa esa persona, porque en definitiva estoy queriendo beneficiar a la institución, ¿sí? Entonces, en esos supuestos sería otro supuesto de excepción en el cual no operaría esta caducidad por la premoriencia del beneficiario, ¿sí? Entonces, cuando la herencia o el legado es efectuado teniendo en mira el cargo que investiga el legatario, porque en ese caso el legado va a la entidad que representaba el legatario, aunque éste haya premuerto al causante. Entonces, en este supuesto, no habría caducidad de ese legado. Es otra de las excepciones que da, ¿sí?, otra de los escapes que hay a esa regla, a ese principio general de la caducidad en el caso del fallecimiento previo del beneficiario. Y si el beneficiario nace sin vida, ¿sí?, resulta entonces que yo estoy instituyendo como beneficiario, a través de ese testamento, a una persona que está por nacer, a una persona que todavía está en la panza de alguien, ¿sí? Y resulta entonces que como testador se da el fallecimiento, resulta que estoy muy complicado de salud y se da el fallecimiento. Y el nacimiento vendría a ocurrir después, pero nace sin vida esa persona. ¿Cómo daría esta situación? ¿Operaría la transmisión hereditaria? ¿No operaría? ¿Operaría el supuesto de caducidad? ¿Sería una excepción? ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece? Tiene que ver con la aplicación de la regla lógica que ustedes ya saben porque la hemos estudiado en familia. Se supone que si nace sin vida nunca existió. Exactamente. Y si nunca existió, entonces, ahí tenemos un problema de la falta de capacidad sucesoria de la persona para poder recibir, ¿sí? Entonces, si nace sin vida, es como que nunca hubiera existido, por lo tanto no podría, ¿sí?, recibir. El legado caducaría, entonces, también en los casos en que hubiera sido instituido persona por nacer y hubiera nacido sin vida antes de adquirir justamente ese legado. Bien.
Los otros casos que tenemos de caducidad, el segundo y el tercero lo vamos a analizar bastante, o sea, juntos, para que sea un poco más rápido. El perecimiento del legado y transformación de la cosa. Esto es un supuesto de caducidad que se da particularmente en el legado de cosa cierta y determinada. Como les decía entonces, cuando yo quiero transmitir a un bien o un conjunto de bienes particulares, ¿sí? Determinados, concretos, a una persona determinada al momento del fallecimiento, a través de lo que se conoce entonces como este legado de cosa cierta y determinada. Le quiero transmitir mi casa, quiero transmitir mi auto, quiero transmitir esta computadora en particular. Entonces, se da la caducidad de estos legados, ¿sí? La cosa, ¿sí? Justamente esa cosa que estoy queriendo transmitir, perece totalmente, por cualquier motivo, antes de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba sometido. Entonces, la cosa legada perece, se pierde, entonces, antes, por cualquier motivo, antes entonces de la apertura de la sucesión, entonces ahí también va a caducar ese legado, no va a poder cumplirse. También cuando perece por caso fortuito, después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. Acá hay entonces un supuesto de caso fortuito, un supuesto de situación excepcional, por la cual no se ha podido, ¿sí? Sobrellevar o tratar de evitar esa situación, y por lo cual también la cosa perece. Si la cosa perece parcialmente, puse antes esto, el legado subsiste por la parte que se conserva. Es decir, si lo que pierdo es una parte de esa cosa, una parte de la casa, una parte, ¿sí? de alguno de esos bienes, entonces el resto se mantiene y el legado se mantiene subsistente por lo que se salvó de esa situación. El legado caduca también por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador anterior a la muerte de este o al cumplimiento de la condición. Entonces, si modifico, si la cosa se ha desnaturalizado, es decir, ha cambiado, se ha modificado por causa incluso ajena a la voluntad del testador, también entonces se daría el supuesto de caducidad, porque ya no es lo mismo, no es aquello que quiso transmitir el causante al momento de establecer esa disposición testamentaria. El causante solo puede transmitir aquello que se encuentre en su patrimonio al instante de su muerte. ¿Sí? Entonces, si se pierde totalmente, no lo puede, caduca esta disposición. Si se pierde en parte, caduca en esa parte que se perdió. Y si se transforma por otra cosa distinta a aquella por la cual se ha querido realizar esa disposición, se ha querido realizar ese legado, por lo cual cambia, desnaturaliza la cosa que se intentó transmitir, también entonces va a operar el supuesto de caducidad. El legado de cosa cierta, esto es a modo de recordatorio, tiene por fin la entrega de un bien identificado particular, el que, perimido o transformado en este caso, imposibilita su efectivización y por lo tanto caduca. ¿Sí? Esto es aplicado específicamente al legado de cosa cierta que yo les había referido con anterioridad. Y acá es un cuadrito como para que ustedes tengan una síntesis de esta situación. Entonces, si esa cosa legada perece o se transforma previo a la muerte del testador, el legado va a caducar. Si se pierde o se transforma después de la muerte del causante, pero previo al cumplimiento de la condición a que está sujeta, como les decía, por ejemplo, le puse como condición que quien va a recibir ese, por ejemplo, vamos a suponer, le voy a donar mi biblioteca, aunque hoy por hoy es todo más tecnológico, ¿no? Pero vamos a suponer esas bibliotecas que todavía están, que son importantes y que cuestan mucho dinero, le voy a donar mi biblioteca a, no sé, vamos a suponer, a mi amigo Juan, si se recibe de abogado. Y resulta que él no se alcanza a recibir de abogado y en mi casa entra una inundación y destruye toda la biblioteca. Entonces, en esa situación, ¿sí? Yo transmití un legado de una cosa cierta, en este caso un conjunto de cosas como eran estos libros que formaban parte de la biblioteca, y como se han destruido antes de que se cumpla esa condición, va a caducar, no va a poder hacerse efectivo ese legado. En el caso de la cosa legada perimida, es decir, la cosa legada que se pierde, es importante tener en cuenta el momento y el origen en cuanto se da esta pérdida de la cosa legada. Porque si se pierde previo a la muerte del testador y fue por su propio motivo, por su propia causa, él lo generó, el mismo causante generó la pérdida de esa cosa, no estaríamos hablando de un supuesto de caducidad, sino que un supuesto de revocación tácita, porque es él mismo, su voluntad, la que influye en dejar sin efecto el legado. ¿Sí? Cuando lo que implica la pérdida de ese legado no es su voluntad, sino que es otro motivo, ¿sí? Un infortunio o culpa de un tercero, entonces ahí estaríamos hablando de un supuesto de caducidad
¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta la voluntad del causante. Acuérdense que las caducidades no se manejan por la voluntad del causante. Si nos referimos a la intención del causante de dejar sin efecto un testamento o una disposición, estaríamos hablando de supuestos de revocación, no supuestos de caducidad. La caducidad opera ajena a esta voluntad. Si producido entonces el fallecimiento del testador, la cosa cierta perece, puede suponer responsabilidad civil y penal del heredero, ¿sí? Tal vez entonces puede ser que sea, por ejemplo, por una inundación, en el caso de la biblioteca que yo les dije recién, pero puede ser que la inundación se haya producido por la falta de mantenimiento que hizo el heredero de la casa, ¿sí? Que formaba parte de esa sucesión. Entonces, en ese caso, podemos llegar a tener una responsabilidad civil, más allá de que no voy a poder transmitir la biblioteca porque ya se perdió, pero sí generará responsabilidad del heredero, en este caso, por ejemplo, si no llevó adelante las tareas de mantenimiento necesarias para proteger ese bien, ¿sí? O conforme las reglas de las obligaciones en general que puede permitir para su dueño legatario si se dan los supuestos de pérdida sin responsabilidad. Si en cambio solo resultó afectada parcialmente, entonces el legatario tendrá el derecho a recibir el bien en el estado en que se encuentra. En el mismo ejemplo, si por la inundación resulta que afecta la mitad de la biblioteca, la otra mitad que está sana va a continuar ese legado y vamos a poder efectivizarlo y recibir y poder llevar adelante esa transmisión en función de esa intención que tenía el causante al momento de realizar el testamento. En el caso de la transformación de las cosas, ¿sí? Tener en cuenta también el legado de cosa cierta, que va a caducar si la cosa se transforma por causa externa al testador. Lo mismo, si la transformación de la cosa se produce por una causa del mismo causante, estaríamos hablando entonces de un supuesto de revocación, porque acá influye la voluntad del causante para dejar sin efecto entonces el legado. Una cosa perece no solo cuando ha dejado de existir absolutamente, sino también cuando ha dejado de existir en la especie que tenía. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la pérdida de la cosa, completa o parcialmente, o con la transformación de esa cosa en otra distinta, por la cual impide que ese legado se pueda cumplir. Y el último supuesto que tenemos de caducidad es el caso de la renuncia del beneficiario, ¿sí? El legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado. De acá, ustedes saben, y creo que en la clase que viene van a ver el tema de derecho de opción, el tema de la posibilidad de la aceptación y la renuncia a la herencia, también aplica en el caso de los legados. No hay obligación de quien es beneficiario de un legado de recibirlo, ¿sí? Entonces, al heredero o al legatario renunciante se lo considera como si nunca hubiera sido tal. Tiene la posibilidad de elegir si yo me quiero quedar con esa biblioteca, en el ejemplo que les había planteado. Si yo no quiero saber nada con esa biblioteca y no me la quiero quedar, tengo la posibilidad de renunciar a este legado. Y si renuncio, entonces se considera como que nunca hubiera sido legatario de esa persona y por lo tanto ese legado habría caducado por esa situación. Fíjense acá, no hay voluntad del causante de dejar sin efecto, sino que la voluntad está en cabeza del beneficiario del legado para justamente no querer aceptarlo. Cualquier interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie bajo apercibimiento de tenerlo por renunciante. Es decir, acá no podemos tampoco estar eternamente esperando que la persona beneficiaria se decida si va a aceptar o no va a aceptar el legado. Entonces, cualquier interesado, sobre todo los acreedores, van a estar en necesidad de decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Te lo vas a quedar o no te lo vas a quedar? Si te lo vas a quedar, bueno, aceptalo. Y si no te lo vas a quedar, manifestalo. Entonces, si no lo manifestás, si no te expedís en cierto plazo por el cual se te intima, te lo vamos a considerar como renunciante de ese legado, ¿sí? Igualmente, esto tiene que ver mucho con el derecho de opción, con aceptación y renuncia de herencia, que lo van a terminar de entender en la clase que sigue, que tiene que ver justamente con todo este tema. Pero esto es una aplicación directa para el tema de los legados, ¿sí? Para el tema de ese beneficio, acuérdense entonces, a un bien o un conjunto de bienes en particular. Si la renuncia del legatario implica perjudicar derechos de un acreedor personal, este podrá ejercer la acción subrogatoria prevista en el 739 para cobrar su crédito con la cosa legada, ¿sí? Es decir, podrá por vía oblicua intentar entonces de esta forma tratar de traer bienes al patrimonio del beneficiario que está intentando esquivarlos y de esa forma poder cobrar el crédito. Está la acción subrogatoria como una posibilidad frente a esta actitud del legatario. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad del testamento? Esto es un poco de lo que ya estuvimos viendo. Impide que surta los efectos propios esa disposición testamentaria, ¿sí? Ese legado o esa
institución de heredero. La herencia no se difiere ni a los herederos designados en el testamento ni a los legatarios, dependiendo de si lo que intentamos dejar sin efecto o lo que deja sin efecto, ¿sí?, son todas las disposiciones testamentarias o alguna de ellas, dependiendo del alcance que tenga justamente esta situación. Si hay un solo heredero, entonces, por ejemplo, que es el instituido en ese testamento y este heredero renuncia, va a hacer caerme todo el testamento porque ya no tiene ningún sentido, no hay otra disposición por la cual pueda subsistir. En cambio, si hay varios, ¿sí?, por ejemplo, que falleció uno antes, podrá subsistir las demás disposiciones testamentarias manteniendo vigencia y va a caducar la que afecta directamente a ese heredero o legatario. ¿Se entendió hasta acá? Acá les dejo un pequeño cuadrito, que esto es un cuadrito que saqué del libro de Lloveras, ¿sí?, es un cuadro sintético, ¿sí?, un cuadro de resumen sobre el tema de la caducidad. Después lo leen con detenimiento, pero trae lo mismo que estuvimos analizando recién, como para que a ustedes tal vez les resulte un poco más fácil, y también tiene las referencias al Código Civil y Comercial para que puedan ubicarse también a modo de síntesis o repaso. Lo que nos queda ver también hoy, nos pide el cronograma, es el tema de albacea. Vamos hasta acá, ¿alguna consulta o pregunta? Porque acá terminaríamos con el tema de ineficacias, entonces las disposiciones testamentarias, un tema importante, es un tema importante para que ustedes también lo puedan entender y puedan estar preparados a los problemas que pueda llegar a generarse a partir de los testamentos o las disposiciones que contienen los testamentos. Vamos hasta acá, no tienen ninguna pregunta, nada, están todos dormidos, o me pusieron la pantalla negra y se fueron a ver algún partido de fútbol. Bueno, igualmente va a que... ¿Eh? Se entiende. ¿Se entiende? Bueno, genial, entonces, mejor. Porque es un tema difícil, ¿sí? Es un tema difícil porque tienen que aplicar muchas cuestiones que se entienden preconocidas o presabidas, por decirlo de alguna forma, sobre todo de Civil 1, porque esto trae mucho tema de ineficacias, mucho tema de nulidades, mucho tema de cuestiones que se entienden, que ya los han estudiado cuando vieron los actos jurídicos en general, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito del tema de albacea. Acá les puse los artículos que vamos a por lo menos referir, o al menos alguno de ellos. Ahí están comprendidos todo el tema de albaceas en el Código Civil y Comercial, del 2523 al 2531, ¿sí? ¿Qué es el albacea o quién es el albacea? El albacea es una figura particular, ¿sí? Es una persona física o puede ser también una persona jurídica que es designada por el causante en su testamento y que tiene como función hacer cumplir las disposiciones testamentarias. El albacea puede ser un heredero como puede no serlo, ¿sí? O sea, puede ser cualquier persona que tenga fundamentalmente una cuestión respecto del causante, y es su confianza. Porque justamente le está encomendando que sea el que lleve adelante o el que esté vigilando que todo se lleve adelante cuando ya no está, ¿sí? Y que se cumpla aquellas, ¿sí?, disposiciones, órdenes o aquella expectativa que él tiene al plantear su testamento y que quiere que se efectivice para cuando ya no esté con vida, ¿sí? Entonces, el albacea puede ser cualquier persona, pero es fundamentalmente una persona que va a ser de confianza, o al menos partimos de esta idea, que es de confianza del causante, porque es el que va a intentar llevar adelante y que se cumplan todas las disposiciones testamentarias que contiene ese acto jurídico. El albacea está designado por el testador, ¿sí? Es designado por el mismo causante, y esto es importante, no es un administrador. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo en determinadas situaciones, pero en general la administración de la herencia no está a cargo del albacea, sino que está a cargo de los mismos herederos, ¿sí? No sé si ustedes ya han visto el tema de la administración durante todo este periodo de indivisión sucesoria. Si no, lo vamos a ver, creo que me parece que forma parte del proceso sucesorio que se va a ver un poquito más adelante, cuando veamos el tema de administración hereditaria. Pero básicamente la administración hereditaria puede estar en cabeza de un administrador judicial o puede estar en cabeza de los herederos, ¿sí?, si no han designado administrador. Pero la albacea, ¿sí?, generalmente se lo confunde como que es el administrador, pero de primera mano no lo es. Puede serlo en alguna situación que vamos a ver, podría llegar a serlo, ¿sí? Puede ser, pero de primera mano no lo es, ¿sí? Y entonces el albacea es una persona que está designada por el mismo testador. En la ejecución de las disposiciones testamentarias, entonces vamos a encontrar, ¿sí?, a dos figuras, por un lado los herederos y por el otro lado el albacea. El albacea
Puede estar como no, no es necesario que esté el albacea, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar albaceas en aquellas sucesiones que sean importantes o en aquellas sucesiones que tengan muchos bienes, en los cuales, ¿sí?, haya una necesidad del causante de designar a una persona para que se encargue de llevar adelante todo esto y que sobre todo se encargue de hacer una vigilancia de que se cumplan con estas disposiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso el albacea tiene un costo adicional. El albacea no es gratis, el albacea cobra, ¿sí?, por su trabajo. Y este trabajo entonces va a tener que ser, este pago va a tener que ser cubierto o por la masa hereditaria o en función de algún legado en particular que le haya dejado el causante. El testador entonces puede conferir a una o varias personas, ¿sí? El albacea puede ser uno, pueden ser varios, pueden ser personas físicas, como pueden ser personas jurídicas también, ¿sí? Hay alguna organización en particular que se dedique a llevar adelante el cumplimiento de los testamentos. Una persona, entonces, hablamos de la confianza que tiene que tener justamente en estas personas, la ejecución de las disposiciones testamentarias, encomendándoles la realización de determinados actos relacionados con el cumplimiento del testamento, o confiándoles, sin atribución concreta de facultades, el encargo de velar por el cumplimiento del testamento. Entonces, este albacea, o este conjunto, pueden ser varios, puede ser un ejecutor del testamento, un ejecutor de esos actos de última voluntad, o puede ser un controlador del cumplimiento de esos actos de última voluntad. ¿Qué es lo que va a afectar o qué va a condicionar o por qué va a tener una función u otra? Dependiendo de si hay herederos o no hay herederos, ¿sí? Porque si hay herederos, él lo que va a hacer es controlar que los herederos, que son los encargados de llevar adelante, ¿sí?, todas las disposiciones testamentarias, son los encargados de llevar adelante la administración patrimonial hasta lograr la finalidad, ¿sí?, que se persigue, que es justamente la distribución de los bienes, habiendo saldado las deudas, ¿sí?, y habiendo pagado los legados. Entonces, si hay herederos, este albacea va a controlar que estos herederos cumplan. Y cuando no cumplan, ahí va a poder tener determinadas funciones tendientes a lograr que cumplan ese objetivo. Ahora, si no hay herederos, entonces ahí el albacea se va a tener que remangar y va a tener que poner las manos, ¿sí?, en todo el ejercicio de esta. Ahí sí va a tener funciones de administración con, digamos, con el aval judicial, para lograr de esta manera entonces llevar adelante el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Por eso puede ser una u otra, dependiendo de la situación particular que se encuentre esta persona, este albacea, en la sucesión. Si hay herederos, entonces va a tener una función más de contralor, va a tener una función de vigilancia. En tanto de que si no hay herederos, ahí sí va a tener que llevar adelante las tareas necesarias para cumplir con la disposición, porque no hay nadie más que lo haga, ¿sí? Esto a grandes rasgos, ¿sí? Después cuando las sucesiones se complican, cuando hay mucho conflicto entre los herederos, bueno, ahí las funciones va a tener un carril intermedio entre controlar y ejecutar y pedir medidas y demás, ¿sí? ¿Qué características o qué caracteres generales presenta el albacea o los albaceas? Que es un encargo voluntario, ¿sí?, y no está obligado a aceptar. Es decir, el albacea es designado por el testador, pero también tiene la posibilidad de decir si quiere o no quiere hacerse cargo de cumplir con esta función. La aceptación voluntaria de esta función hace nacer los derechos y las obligaciones que son inherentes al cargo, que ahora vamos a ver algunos de estos. Y puede renunciar a ese cargo. Si ve que se le complica, si ve que le excede sus posibilidades, si ve que no puede llevar adelante bien la tarea, podría eventualmente renunciar. Con lo cual, esto es voluntario por parte del albacea, no está obligado, no le pone un arma en la cabeza para que cumpla con esto, por más que tenga confianza o haya tenido confianza en vida con el causante. Es personalísimo, ¿sí? Lo debe desempeñar el mismo albacea, es indelegable. Pero esto no significa que no pueda distribuir las funciones a través de mandatarios. Es decir, el albacea esta función es ejercida directamente por la persona o el conjunto de personas que son designados. Pero no necesariamente él personalmente tiene que llevar adelante todas estas funciones, sino que puede delegar y designar a otras personas, pero bajo su responsabilidad. Quien es responsable directo y final de toda su función es el albacea. Él no puede delegar en otro esa responsabilidad.
Lo que sí puede delegar, ¿sí?, es el cumplir determinadas funciones a través de otra persona y que se va a ver reflejado cuando las sucesiones son muy grandes, ¿sí? Si hay muchas empresas, si hay muchos bienes, es imposible que una persona sola pueda realizar y estar en todas las empresas al mismo tiempo vigilando o controlando que se cumplan las cuestiones, ¿sí? Con lo cual va a poder designar diferentes personas que van a ser sus mandatarios. Y esta función entonces no es transmisible a sus herederos, es decir, no pasa a los herederos de la albacea, sino que en función de esta característica, este carácter de personalismo, no se transmite, ¿sí?, el ejercicio de este albaceazgo, el ejercicio de esta función. Si recae sobre algún funcionario en razón de su cargo, sus poderes pasan a la persona que le sucede en la función, porque puede suceder que esté determinado como albacea la persona que sea el director de determinada institución o el director de determinada organización. Ahora, si esa persona entonces ya no está más en el cargo, va a pasar a quien ejerza esa función en esa institución, ¿sí? Esto no es contrario al carácter personalísimo de este cargo. Y es retribuido, como yo les decía, no es una función gratuita, ¿sí? Esto lleva trabajo, esto lleva esfuerzo y por lo tanto tiene una compensación en función de esto, tiene una contraprestación por su trabajo. Puede, como les había dicho también al principio, puede designar varios albaceas, ¿sí? Bueno, no es necesario que sea uno solo, se les puede asignar diferentes funciones, puede ser que cada uno actúe con independencia, sin que la responsabilidad de uno afecte a los demás, pero si no se asignan funciones, entonces tendremos dos posibilidades, o un albaceazgo sucesivo o un albaceazgo conjunto. Sucesivo es cuando lo que estoy diciendo es, bueno, quiero que mi albacea sea tal, si este no puede serlo, quiero que sea el siguiente, si este no puede serlo, quiero que sea el otro, ¿sí? Entonces, lo desempeña el que es designado en primer lugar, después si este no puede, el que sigue, si este no puede, el otro. Ahora, si yo manifiesto que quiero que mis albaceas sean 2, 3 o 4 personas, todas juntas, entonces ellos van a tener que tomar y trabajar la decisión en forma conjunta y van a tener que tomar las decisiones por mayoría. Todos van a cumplir esa misma función al mismo tiempo y si no se ponen de acuerdo, entonces será el juez el que tenga que resolver los conflictos que pueda llegar a plantearse en el ejercicio de esta función. La designación del albacea, dijimos entonces que era nombrado por el testador en el mismo testamento, solamente puede él designarlo por expresión directa de su voluntad, y solo por testamento, no es necesario que sea en el mismo testamento sobre el cual tiene que cumplirse. Es decir, yo puede ser que haga un testamento en el cual digo todas mis disposiciones testamentarias, todo lo que quiero que se cumpla después de mi fallecimiento, y otro testamento en el cual digo, bueno, para cumplir todo ese testamento, quiero designar a tal persona, ¿sí? Es decir, pueden ser dos testamentos distintos en la medida que tengan relación sobre la tarea que van a llevar adelante. La forma del nombramiento, en la medida que sea testamentaria, de cualquier forma. Las formas que ustedes han analizado, cualquiera de las formas válidas, son suficientes para poder designar el testamento. Se puede someter a alguna condición o término. El nombramiento de la albacea y la revocación, en cuanto al nombramiento de la albacea y la revocación del testamento, sabemos que el testamento posterior revoca el anterior. Por lo tanto, si hay un testamento posterior en el cual designo un nuevo albacea para cumplir la función, entiende revocado el anterior, salvo que haya una aclaración expresa por la cual diga, bueno, este lo voy a designar si el anterior no puede, o los voy a designar conjuntos, ¿sí? Salvo que haya alguna manifestación por la cual podamos compatibilizar los testamentos. Segundo testamento parcialmente incompatible con el primero, subsiste entonces el cargo en la medida justamente de que podamos hacerlo o mantenerlo vigente. Acuérdense, siempre tendemos a mantener la validez de las disposiciones testamentarias en la medida que no sean contradictorias o vayan en contra, ¿sí?, de una posterior. La aceptación del cargo, ¿cómo se lleva adelante o cómo acepta el cargo el albacea? El Código Civil y Comercial no reglamenta en este sentido, pero básicamente es a través de un acto voluntario, que tiene que ser un acto puro, no podría estar sometido a condición o término esa aceptación que realiza el albacea, en tanto que esa aceptación puede ser expresa, manifestación formal de la voluntad, o puede ser tácita a través de empezar a desempeñar las funciones que le son propias de ese albacea. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el albacea? Acá nos remitimos un poco al artículo 25-23. Si las funciones del albacea pueden ser específicamente establecidas en el testamento, ¿sí?, al momento mismo de su designación, pero si no le dice nada,
son las funciones que sean necesarias para ejercer esa voluntad del testador. El testador puede determinar o establecer algunas funciones en particular, por ejemplo, que se haga cargo del pago de determinadas deudas, o que sea el que lleve adelante la venta de un determinado bien o la venta de los bienes en general. Puede atribuirle ciertas funciones que en principio podrían ser propias de los herederos, pero que el albacea ha sido encomendado a cumplir cierta tarea. Si no se designa ninguna función, va a tener unas funciones generales de o bien ejecutor o bien contralor, como les dije al principio, de el cumplimiento de ese testamento. Lo importante es que estas funciones, ¿sí?, no deben interferir con las facultades de los herederos, ¿sí? La idea es poder ejecutar el testamento, cumplir o hacer cumplir los legados y los cargos que han sido impuestos a los herederos o los legatarios, recordando siempre que la administración de la herencia, en principio, es propia de los herederos. Quienes van a administrar toda esa masa de bienes que integra de ese patrimonio, que integra esa masa de bienes sucesorios, en principio son los mismos herederos, ¿sí? Salvo que les hayamos designado un administrador judicial, que eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Podrían llegar a presentarse igualmente frente a este principio algunas excepciones? Sí, por ejemplo, el caso de que el albacea necesite realizar actos de administración o disposición para cumplir su función, ¿sí? Para poder cumplir con su función inherente, puede solicitarle incluso al juez la necesidad de realizar determinados actos que excedan, ¿sí?, la administración normal que llevan adelante los herederos, y de esa forma estaría habilitado para llevar algunos actos tendientes a cumplir su objetivo. El testador no podrá dispensar al albacea del deber de hacer el inventario de los bienes relictos y tampoco de la obligación de rendir cuenta de su gestión. Y ahora vamos a ver que son las funciones propias del albacea, funciones importantes que tiene el llevar adelante el inventario de los bienes, ¿sí? Justamente ¿para qué? Para que haya transparencia en cuanto al cumplimiento de las disposiciones testamentarias, y también tiene que rendir cuentas de su gestión para que esto también adquiera transparencia frente a los herederos y a aquellas personas que estén interesadas en ver cómo se termina distribuyendo toda esta herencia. ¿Cuáles son los deberes y facultades que tiene el albacea? Básicamente, esto lo van a poder ver en el 25-26, pero básicamente es asegurar el caudal relicto, es decir, asegurar esa masa de bienes que integra esa herencia, esa sucesión. En sí, el mismo inventario de los bienes es una forma de asegurar esto. También puede ser que la albacea pueda pedir medidas cautelares en caso de que vea de que alguno de los herederos se está queriendo pasar de vivo con algún bien, o está queriendo distribuir bienes por fuera, o está queriendo vender bienes, o está haciendo alguna maniobra tendiente a defraudarlo, o alguna maniobra tendiente a disminuir el valor de los bienes. Bueno, esto es bastante amplio. La idea es poder asegurar que esa masa, ¿sí?, de bienes se mantenga lo suficiente como para poder cumplir la finalidad del testamento. Practicar el inventario, como habíamos dicho. Pagar los legados, ¿sí? También es una de las funciones y facultades que tiene el albacea, pagar los legados en conocimiento claro de los herederos, que son los que pueden llegar a hacer alguna objeción o algún planteo frente a estos pagos. Demandar a herederos y legatarios por el cumplimiento de los cargos, ¿sí? En alguna de esas disposiciones puede ser que se le haya impuesto un cargo, es decir, se le haya impuesto realizar alguna actividad a la persona que ha sido beneficiaria. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tal vez para que quede más claro, a través del mismo ejemplo que habíamos visto al principio, le dejo como legado mi biblioteca a mi amigo Juan, en la medida que se reciba como abogado, pero se lo voy a dejar con el cargo de que si le dejo esta biblioteca, que vale $1.000.000, va a tener que, una vez por semana, ir a dar clases a la Facultad de Derecho Sucesorio a los alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Sí? Entonces puede ser entonces que le ponga un cargo, una condición, entonces el albacea va a tener que llevar adelante las tareas necesarias para que ese legatario, beneficiario, cumpla, por ejemplo, con los cargos que se le haya impuesto. Intervenir en los juicios también para promover el proceso sucesorio o aquellos en los que se cuestione la validez del testamento. El mismo albacea puede iniciar el proceso judicial sucesorio para lograr entonces que esta sucesión testamentaria se lleve adelante, se cumpla y se efectivice todos los pasos procesales necesarios. Y finalmente la rendición de cuentas, que junto con el inventario no son disponibles para el albacea, no pueden ser dejados de lado y tiene que cumplirlo, ¿sí? ¿Cuáles son las facultades
de la otra cara de la moneda, las facultades de los herederos y legatarios. Recién vimos qué es lo que puede hacer el albacea. Ahora, frente a esta situación del albacea, ¿qué es lo que pueden hacer los herederos y los legatarios? Sabemos que son los titulares del derecho hereditario y responsables del cumplimiento de las mandas testamentarias. Quienes en definitiva son los encargados de llevar adelante lo que dice el testamento son los mismos herederos. El albacea, acá, en la medida que haya herederos, tiene una facultad, en principio, de controlar que esto se cumpla, de controlar que los herederos lleven adelante los pasos necesarios para que la distribución de los bienes se haga en la forma que quiso el testador, ¿sí? Si temen por la seguridad de los bienes en poder del albacea y un uso indebido, pueden pedir medidas judiciales, también pueden solicitar que el albacea brinde garantía, ¿sí? Brinde determinada garantía de aquella función que está llevando a cabo para cumplir con la disposición testamentaria. También incluso los herederos y los legatarios pueden pedir la destitución del albacea. Esto va a tener un trámite incidental, paralelo al proceso principal sucesorio, para que ponga fin a la función, si se dan alguna de las causas que pueden darse para justamente la destitución del albacea. ¿Y cuáles son algunas de estas causas? Bueno, acá las tenemos, algunas de las causas por las cuales podemos sacar a este albacea. Mal desempeño, mala conducta, negligencia, incapacidad sobreviniente, o incluso insolvencia, ¿sí? Si este albacea se insolventa, cae en concurso, quiebra, no va a poder ejercer bien esta función, tampoco le voy a poder dar bienes como para que lleve adelante la distribución justamente o el cumplimiento de esa disposición testamentaria. Partimos de una idea de que no sabe, no puede administrar bien. La mala conducta, ya sea por un accionar doloso o culposo, la desidia, la demora que implica en negligencia, y también cuando no está en su plena capacidad para poder llevar adelante una tarea importante, como es en este caso el cumplimiento de estas disposiciones testamentarias que implican actos, ¿sí? Que pueden implicar actos de administración, pueden implicar actos de conservación, pueden implicar actos por los cuales incluso necesite tener también patrocinio letrado, ¿sí? También tienen la facultad de poner término al cometido de la albacea en cualquier momento, pagando las deudas y los legados. ¿Qué significa esto? Esto los herederos, vamos a suponer, entonces los herederos se cansaron de la albacea, no se lo bancan más. Es re pesado la albacea, está todo el tiempo instigándolo para que cumpla, para que cumpla, para que cumpla. Bueno, ¿cómo se lo sacan de encima? No tiene mal desempeño, tiene una conducta intachable, no fue negligente en nada, no tiene alguna privación en la capacidad, no está insolvente, al contrario, te administra tan bien que tiene mucha plata. ¿Cómo nos lo sacamos de encima? Cumpliendo, ¿sí? Con las disposiciones. Es decir, pagando todas las deudas y los legados cuando no haya más nada que cumplir, si cumplimos todo esto, o al menos lo garantizamos poniendo la plata, depositando lo que sea suficiente para garantizar, para cautelar, ¿sí? Todas esas disposiciones, entonces el albacea no tiene nada que hacer acá. El albacea ya no tiene otra función que cumplir porque la función estaría cumplida. Justamente no tendría nada que vigilar porque estaría garantizado el cumplimiento de lo que quiso el causante. Entonces, de esa manera, los herederos también se lo pueden sacar de encima si se da esta situación. ¿Qué pasa si no hay herederos? ¿Sí? Entonces, hasta ahora venimos viendo de las facultades que tienen los herederos en la medida que es una sucesión con herederos. Pero si no hay herederos, este supuesto de inexistencia está previsto en el artículo 25-29, entonces no hay herederos o legatarios que insumen el total del haber sucesorio, es decir, no tenemos a personas que hayan sido instituidas de esta manera, y no hay derecho de acrecer entre los colegatarios, es decir, no sé si lo han visto, pero si no lo van a ver, creo que lo van a ver después. Entonces, el albacea, en este caso, es el supuesto en el cual ejerce una administración de los bienes y es el representante de la sucesión. Acá sí, el albacea, como se había dicho al principio, va a ejercer, es el supuesto de excepción por el cual puede ejercer funciones de administrador, ¿pero por qué? Porque pasa de ser un mero controlador a ser un ejecutor de las disposiciones testamentarias, a ser un ejecutor, ¿sí? De aquello que establece el testamento, y que si bien entonces no hay herederos, porque puede ser que el testador haya instituido varios, pero nadie quiso ser heredero de esa persona, y los legatarios tampoco quieren hacerlo, pero sin embargo puede haber realizado a través del testamento algunas cuestiones más, el mismo causante, que son necesarias de cumplir, ¿sí? Entonces, en este caso, el albacea se va a conformar
como administrador de esos bienes para llevar adelante esa disposición, ¿sí? Por ejemplo, a través del testamento dejó $1.000.000 para crear la fundación Pedro, en el cual quiere, no sé, darle un café a todos los alumnos de quinto año de la Universidad Nacional de Mar del Plata que se bancan la clase virtual telemática los días martes a las 8:20 de la noche. ¿Sí? Entonces creo esa fundación para que todos puedan tener un cafecito ahora y de esa manera entonces el albacea va a llevar adelante esa administración de los bienes para que ustedes tengan el cafecito. ¿Sí? Obviamente va a tener estas funciones junto con las facultades comunes que ya veníamos viendo anteriormente. Asegurar el caudal relicto, practicar inventario, pagar legados que se hayan realizado, demandar legatarios por el cumplimiento de los cargos en el caso de que haya legatarios y también rendir cuentas. Va a sumar las funciones anteriores. En relación al tema del pago de los legados, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el deber de pagar los legados tiene que ser realizado con conocimiento de los herederos, en el caso de que haya, ¿sí? Porque son los, justamente como les había dicho, son los interesados en discutir la validez del testamento y son los que pueden cuestionar justamente la validez de esos legados, ¿sí? Y la extensión en la cual pueden realizarse y el pago de esos legados. Si se realiza el pago de los legados, el albacea realiza el pago de los legados sin conocimiento de los herederos o sin autorización del juez, porque puede ser que los herederos se nieguen a dar digamos, no tengan conocimiento o no haya podido posibilidad de notificar a los herederos, pero el juez avale ese pago, si no lo hace, ¿sí? Si no tiene la autorización del juez para el pago de los legados, ahí es importante porque el albacea, frente a este mal ejercicio o mal desempeño de la función, va a responder por los daños y perjuicios que genere el pago de ese legado si se ha realizado sin conocimiento o sin autorización judicial. ¿Sí? Esto es importante entonces que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la intervención en el juicio sucesorio? Puede iniciar el juicio, como les dije al principio, sabiendo que si hay herederos, los que en principio tendrían que iniciar el juicio sucesorio son los mismos herederos. El albacea lo va a iniciar en caso de negligencia de los herederos, siempre que esté debidamente probada esta situación y previa intimación. El albacea entonces lo que va a hacer es decirle a los herederos, bueno, inicien el proceso porque acá tenemos que llevar adelante todo el proceso sucesorio para lograr cumplir el testamento. Si no lo hacen, entonces ahí podrá hacerlo el albacea. Si no hay herederos, claramente el albacea lo puede iniciar. Y también, en cuanto a los trámites posteriores, si no hay herederos, el albacea va a tener amplia intervención para llevar adelante todo el proceso sucesorio, que lo van a analizar después, esto con tranquilidad. Si hay herederos, entonces también el llevar adelante la totalidad del trámite corresponde a los herederos y el albacea va a ser el que va a estar atrás vigilando que se lleve adelante e incluso puede instarlos, intimarlos para que no se demoren en el trámite del proceso. La retribución, vimos entonces que no es gratuito el desempeño en este cargo del albacea. Puede ser esta retribución a través de una comisión o a través de un honorario, que puede ser incluso fijado por el mismo causante en el testamento, y si no dice nada, lo va a resolver el juez. ¿Sobre qué factores va a resolverlo el juez? ¿O se va a tener en cuenta esto? El trabajo realizado, el tiempo que desempeñe, la importancia, ¿sí?, de los legados, la importancia del patrimonio que tenga dentro de esa masa hereditaria. Puede ser también que el desempeño del albacea sea pago, o sea remunerado a través de un legado, ¿sí? Es decir, le doy el legado, por ejemplo, le dejo mi casa a la persona, a fulanito de tal, que va a ser mi albacea para cumplir las disposiciones testamentarias que dejo en este testamento. Y esa casa va a ser su retribución. Es decir, a través de ese legado lo que estoy haciendo es pagándole el desempeño que va a tener el albacea en cumplimiento de esta función. Recordando que siempre son estas retribuciones son a cargo de la masa hereditaria, ¿sí? Es decir, sale mismo de ese conjunto de bienes forman parte del patrimonio que estamos transmitiendo para cubrir esta retribución. Sin perjuicio de esto, está la posibilidad del albaceazgo gratuito, en la medida de que así se disponga expresamente y esta persona acepta cumplir el cargo en esos términos, ¿sí? Por lo tanto, después, en principio, no podría exigir una retribución. Esto digo en principio porque en algunos casos se ha considerado que igualmente, por más que diga que es gratuito, igualmente tiene derecho a pedir una retribución y esto se fijaría en forma judicial. Acá depende de la postura que haya por parte
del juez al momento de resolver, ¿sí? Pero en principio estaría dada esta posibilidad de un albaceazgo gratuito, aunque no es la naturaleza en sí que tiene esta función. La gratuidad debe estar expresamente dispuesta por el causante. Tener en cuenta que si el testador nada dice respecto a la remuneración de la albacea, esta debe ser fijada por el juez conforme a la importancia de los bienes, la naturaleza y la eficacia de los trabajos que lleva adelante. Cuando termina el albaceazgo, de acuerdo al 2531, puede darse por la ejecución completa de la función, la ejecución completa de todas las disposiciones testamentarias, es decir, ya no queda nada para cumplir, el vencimiento del plazo que haya fijado el testador, ¿sí? Si bien no tenemos un plazo preestablecido legal por el cual el albacea tenga que cumplir su función, es decir, el código no nos dice cuánto tiempo tiene para cumplir esto, pero puede ser que el mismo causante diga cuánto tiempo tendría el albacea para llevar adelante esta tarea. Puede ser que muera el albacea y vimos que no se transmitía a los herederos, ¿sí? Sino que esto extingue la función. O puede ser una incapacidad sobreviniente, habíamos visto que era uno de los supuestos por lo cual podríamos apartar al albacea. O puede ser que haya renuncia, dijimos que era voluntario, con lo cual también tiene la posibilidad de renunciar el albacea a esta función. Y también dijimos la destitución, esta era una de las facultades que tenían los herederos para, si hay alguna de las causales por las cuales podemos llegar a destituirlo, justamente sacar al albacea por alguno de los supuestos previstos por la ley, ¿sí? Y también tenemos la nulidad o revocación del testamento. Si en el testamento en el cual estoy designando al albacea lo hago perder efectos, ¿sí? Lo hago caer en un supuesto, ¿sí? De ineficacia, que yo les referí al principio, en este caso, por ejemplo, a través de la nulidad, o es el mismo causante el que deja sin efecto, a través de una revocación, el testamento por el cual designo al albacea, entonces en ese caso también, ¿sí? Se pierde esa posibilidad y haría caer a esa designación, haría caer al albacea. Acá les dejo un esquema conceptual, también que lo saqué del libro de Lloveras, que es un resumen a modo de síntesis de esto que estuvimos analizando recién con el tema de la albacea, como para que les sirva de repaso, ¿sí? No, obviamente esto no es para que lo estudien de acá, ¿sí? Sino que es para que les sirva de repaso, que tiene los principales disparadores que estuvimos nosotros analizando, y me parece que está bueno como un cuadro sinóptico para finalizar en el estudio del tema. Llegamos al final, no sé si tienen alguna duda, consulta, si esto les ha quedado claro. Si están Doctor, despiertos. tenía una pregunta. El albacea, o sea, quien va a ser el albacea, ¿se entera cuando, digamos, a la muerte del causante, cuando se ejecuta el testamento, o se entera antes? O sea, Mira, ¿quién? ustedes ya vieron formas testamentarias, ¿verdad? Sí. Lo voy a responder con una pregunta para que lo pienses, porque yo te lo respondo desde pura lógica, en función de las formas testamentarias que tenemos. ¿Cuáles son las formas testamentarias que nosotros tenemos? Las generales, no las especiales, que incluso está discutido. Las generales, las más básicas, que son dos formas bien principales. ¿Cuáles son? Por instrumento público. Bien. Y el hológrafo. Bien. ¿Qué características o sea, por decirlo de alguna manera, qué beneficios, ¿sí? Tiene uno y otro? El hológrafo, digamos, se escribe de puño y letra y el testador establece, digamos, nadie se entera, no sé cómo explicarlo. Ahí está, eso es justamente lo que querías que analice. Nadie se entera. Entonces, en el testamento hológrafo, nadie se entera hasta el momento en que el causante decida que se entere, ¿sí? Que generalmente puede ocurrir en el fallecimiento del causante, o al menos, tal vez puede ser que se lo haya dejado a una persona de su confianza. Esa persona de su confianza puede ser el albacea, o puede que no lo sea. Puede ser que sea uno de los herederos, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, el albacea puede saberlo o no puede saberlo. La diferencia con el testamento, ¿sí? El testamento abierto, el testamento por instrumento público, es el que tenemos la participación de escribano y testigos, que pueden ser los que empiecen a decir de esta situación o hasta pueden llegar a comentarle. Entonces, si bien hay cierta privacidad y debería mantenerse ese instrumento, en principio el testamento abierto, el testamento por escritura pública,
tendría una publicidad mayor, ¿sí? Podría llegar a conocerse de una manera más fácil que el testamento privado cerrado que tiene esta característica de privacidad. Entonces, para responderte a eso, dependemos de qué tipo de instrumento estemos hablando y dependemos de cuál sea la intención del causante, de si quiere que se entere el albacea antes de su fallecimiento, que justamente va a tener que desempeñar esa función, para incluso él asegurarse de que cuando esto ocurra no renuncie, sino que acepte el cargo, ¿sí? O puede ser que sea una sorpresa y que sea una designación que él no quiere que nadie sepa, sino hasta el momento de fallecimiento. Depende de Claro, qué tipo de instrumento estemos utilizando. por eso era mi pregunta, porque en Claro. cuanto a la renuncia, por eso era la pregunta anterior. Porque Igualmente, ¿qué pasaría si renuncia? Puede nombrar un nuevo albacea, suponiendo que se entere antes de que el causante fallezca, o sea, de que el testador, mejor dicho, más que bien. causante, podría, supongamos que renuncia, que se entere y que renuncia. O sea, ¿puede el testador designar un nuevo albacea o no? Bien, sí. Designa un nuevo albacea. ¿Y de qué forma designaría un nuevo albacea? ¿Haciendo un nuevo testamento? ¿Y qué pasa si hago un nuevo testamento que es incompatible con el anterior? Revocaría al anterior. Sola te lo respondiste, ¿ves? Sola te lo respondiste. Ahí está. Entonces, el testamento posterior me revocó el anterior, por lo tanto vale solamente el último, y entonces ese es el albacea que estoy designando. El anterior lo consideramos revocado, lo consideramos ineficaz, ¿sí? Es ineficaz esa disposición. ¿Ves? ¿Ves cómo esto es importante, el tema de las ineficacias? Porque esto entra a jugar en cuanto a la validez que tienen las disposiciones testamentarias y te permite dar herramientas para responderte a estos planteos que pueda llegar a generarte. ¿Ves cómo te lo respondiste sola? Sí, puede ser a lo mejor escuchándome. Pues, Ahí está. me ayudó Muy un bien. poco eso. Muy bien, bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta que les quedó? A mí no. ¿No? Bien, bien. Bueno, si ya estamos incluso cerca de la hora, así que si no tienen más preguntas, después Bueno, la grabación yo después la subo al campus virtual, pero en la lista de grabación creo que las encuentran todas, ¿sí? En el enlace se los volví a repetir Profe, dentro de la eso te parte iba a preguntar, iniciales. sí, ¿por qué no están todas las grabaciones? Ah, ¿como Bueno, por cuál ejemplo, a mí falta? me falta la de Virginia, que fue la unidad 5 que digo, que fue la del 26, que no está. Y los Power Eh, tampoco están, no están todos. Los de la doctora Rotonda no los subió tampoco. Bueno, le voy a recordar entonces a la doctora Rotonda a ver si hay algún power que le esté faltando. Las grabaciones, te digo, eso es algo que no manejamos nosotros directamente, sino que lo maneja directamente el centro de estudiantes. Y en la medida que se esté grabando acá, yo entiendo de que se genera automáticamente el link con la lista de reproducción. Tendrías que preguntarle tal vez a la gente del centro o a la gente de Bedelía, a Mariano, está muy al tanto de esto, o a alguien más de Bedelía, para ver qué es lo que pasa con una grabación. Capaz que tienen que tocar algo ellos para subir el enlace o para subir ese día particularmente, o puede ser que haya fallado algo de la grabación de ese día. Pero nosotros directamente no lo manejamos, sino que lo manejan, o sea, no tenemos el acceso a eso, sino que lo manejan directamente de la gente de la facultad. Así que ahí no te puedo ayudar. Te diría que le pidas a ellos, ¿sí? que gestionen a ver qué es lo que pasó ese día, si hay alguna grabación pendiente, como para subirlo al enlace. ¿Sí? No sé si creo que se entendió. Bueno, si no tienen más preguntas, nos estamos viendo el martes que viene, ¿sí? Espero que los que no vieron el video anterior traten de verlo porque es como la parte inicial para el tema que terminamos de concluir hoy. Y seguiremos, voy a hablar con la doctora Rotonda a ver si le faltó algún PowerPoint para subir y seguiremos viéndonos la semana que viene. Espero que a todos les vaya muy bien. Nos vemos. Este Power de hoy lo va a Chao, subir. gracias, doctor. Sí, yo lo subo todos los Power, ¿eh? Sí, lo Gracias, subo. profe. De nada, nos vemos. Hasta luego. Chao, Buenas gracias, hasta luego.